Buenos días a todos y a todas. Pues mucho gusto en este tercer día. No hay muchos estragos estomacales, creo, después de la visita del colega, la venganza de Moctezuma, no está haciendo muchos estragos, muy bien. Entonces, estamos muy contentos de estar otra vez aquí en la Casa del Tiempo. Esta vez realmente, y especialmente por estar aquí con expertos sobre las intervenciones que el lunes nos hicieron conocer con Maritza, con todo esto de la infraestructura verde. Y tenemos aquí, me da gusto presentar a Dan Zúñiga y a Miyali, que nos van a hacer una introducción, una presentación previa a la visita de hoy, que es al río Tacubaya. Entonces, les dejo la palabra y es todo suyo el grupo. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por traernos a este hermoso espacio con un nombre excelente, maravilloso, Casa del Tiempo. Es bastante significativo eso. Antes de comenzar, me gustaría que más que nosotros nos pusiéramos a charlar aquí unilateralmente, puedan interrumpirnos cuando hablemos, pregunten, debatamos, lo hagamos así. Creo que Mayali también entiende que es la mejor manera de establecer la comunicación y eso nos parece muy bien. Gracias, gracias. Este proyecto que le venimos a presentar, que es la rehabilitación del río Tacubaya, surge a partir de la entrega que hizo el Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional a la Ciudad de México de un espacio bien grande que estuvo desde la colonia, estuvo reservado a la industria militar, la fabricación de armamentos, de pólvora, de vehículos militares, y que fue un espacio realmente desconocido para los habitantes de la Ciudad de México y del país. Se entregaron más de 800 hectáreas al gobierno de la ciudad en el 2021, si mal no recuerdo, y a partir de ahí se comenzó un proceso de rehabilitación de ese espacio que está como encerrado en los márgenes del río Tacubaya. La secretaria del Medio Ambiente de la ciudad nos dio la tarea de decir, no solo tenemos que rehabilitar el espacio militar para convertirlo, sino el entorno en el que se está, y ese entorno es precisamente la barranca del río Tacubaya. Quería comenzar alejándolos de la idea que tenemos en el mundo, y me imagino que en Francia mucho más, de lo que es un río urbano. Cuando hablan de río urbano nos viene a la mente rápido el Sena, el río Sena. No es para nada parecido al río Sena. En la Ciudad de México hay aproximadamente unas 100 barrancas que son como riachuelos pequeños metidos dentro de estas estructuras verticales, de paredes verticales de roca que tienen hasta 30, 40 metros de altura y en algunos puntos mucho más, que son pequeñitos y que a lo largo del tiempo se han ido rodeando de ciudad. Antes eran espacios rurales y el crecimiento irregular, sobre todo para acercar las personas a la ciudad, encontraron allí donde sobre todo las inmobiliarias no tenían mucho espacio por ser un terreno bastante agreste, las personas se fueron acomodando de manera irregular con invasiones alrededor de estos espacios. Estas invasiones en barrios sobre todo marginales llevaban a que no hubiesen los servicios públicos como el drenaje, sobre todo allí, y que los desechos de agua van directo al río todavía después de muchos años. Entonces, entre las tareas con las que comenzamos con la idea era de rehabilitar sobre todo un poco la calidad del agua en el río, ya que iban a estar personas visitando el espacio, no metiéndose en el río, pero en el entorno, en un lugar donde había muy malos olores. Me dicen si hablo rápido. Vengo de un país donde hablamos rapidísimo y entonces, si no me entienden, me dicen que hago un esfuerzo un poquito más grande del que estoy haciendo ya para tratar de hablar más despacio. ¿Sí? ¿Se entiende todavía? Perfecto, perfecto. Gracias. No solo el agua, ¿no? También se tiraba mucha basura, desechos, quizás por un poco de falta de cultura ambiental sobre todo.
Pero estos espacios que no solo la barranca del río Tacubaya se ha estado recuperando a lo largo de este sexenio, muchas barrancas se le ha dedicado. Aquí tenemos a Mayali, que es la subdirectora de áreas de valor ambiental de la Dirección de Áreas Protegidas y de Áreas de Valor Ambiental en la ciudad, que ha sido una de las coordinadoras principales de todas estas recuperaciones en las barrancas. En especial las barrancas son como venas que vienen desde la parte natural, desde afuera de la ciudad y que se meten en la ciudad y que ayudan a conservar muchos de los servicios ambientales que requiere la ciudad, sobre todo hidrológicos, ¿no? de alimentación de los acuíferos, de regulación de la cantidad de agua, inundaciones, que en una ciudad donde todo es asfalto, nos pasa muchísimo que está llena de agua ahora cuando llueve en muchos lugares se vuelve un caos. Y en este caso las barrancas, y entre ellas las de Tacubaya, son mecanismos muy eficientes, naturales de conservar y que hay que tratar de proteger. No solo desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista biológico. Como ha sido difícil el acceso al lugar, ya me están regañando, me dice que voy muy rápido, como ha sido muy difícil el acceso a esos lugares, se ha preservado una parte de la vegetación natural y esa vegetación natural está ayudando muchísimo a que se conviertan en estos corredores biológicos donde la fauna, aves, reptiles, cohabita y que ayuda muchísimo a la ciudad también en la retención del ruido, a mejorar un poquito el movimiento de las partículas contaminantes en la ciudad. Y es por eso que intentamos recuperar este río. No se tenía mucho presupuesto, como todos sabemos, y como parte del proyecto Naturaleza y Cultura de Chapultepec, que vino asociado a esta entrega del espacio de la Sedena al gobierno de la ciudad, habían determinado fondos. Y allí nos dieron la tarea de, con este dinero, tenemos que intentar hacer lo mejor posible en el lugar. Lo ideal hubiese sido poner plantas de tratamiento por todos lados y que el agua que llegara al río llegara ya limpia, pero no había cómo. Entonces, lo que teníamos era algo un poco experimental y tratando de avanzar mucho en cuanto a la calidad, sobre todo eliminar los malos olores que había en el río, pensando en que muchos de estos puntos iban a tener acceso turístico. Y así nos dimos la tarea de coordinar un grupo que estuvo conformado por muchísimas instituciones y por muchísimas personas. Desde el gobierno, en la propia SEDEMA, había muchas instituciones, no los voy a aburrir hablándole de todas ellas, solo mencionando que estaba el sistema de aguas de la ciudad, por supuesto, que estaba la Secretaría de Obras y Servicios, que estaba incluso hasta Seguridad Ciudadana, que tuvimos que pedir ayuda muchas veces porque los laboratorios que nos fueron a hacer los muestreos de calidad del agua tenían que hacer muestreos de 24 horas y tenían miedo, como son barrios marginales, de entrar y pernoctar en ese lugar y tuvimos que muchas veces pedir ayuda y apoyo en ese sentido. Del gobierno federal a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Cultura, que fue a través de la cual fluyeron los fondos para poder hacer este proyecto que hoy todavía está en ejecución, es decir, no van a ver un proyecto terminado, van a ver un proyecto que está ejecutándose en este momento. Tuvimos laboratorios que están certificados en el país, aprobados por la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, y certificados por la Profepa, que es la Procuraduría Ambiental en México. De la academia, porque estuvimos buscando asesorías de cómo hacer este trabajo, involucramos a la UAM, Iztapalapa, y en algún punto también involucramos a la UAM Azcapotzalco, que venía con unas propuestas, unas patentes, unas plantas de tratamiento que lamentablemente no pudimos usar por los costos que tenía y porque podíamos haber hecho una, pero se quedaba todo el resto del río sin tratamiento. Tuvimos de la UNAM y del Instituto Tecnológico de Sonora también tuvimos un poco de asesoría en este sentido. Y con nosotros participaron un conjunto de empresas en las diferentes cosas que hicimos en el río, entre ellas la principal CITEA, no recuerdo ahora el nombre exactamente de lo que significa CITEA, y sobre todo, y es algo a lo que le vamos a dedicar, que nos va a hablar la maestra Amayali en la segunda parte de la charla, el involucramiento social. Sin esto realmente no se avanzaba en el río y queríamos también dejar un proyecto, queremos dejar un proyecto que al terminar esté apropiado por la comunidad, que lo defiendan, que lo cuiden y creemos que eso ya lo estamos logrando. La cuenca del río Tacubaya
tiene alrededor de unos 20 kilómetros de largo. Nace en el distrito Santa Fe, una zona que ustedes deben conocer bien porque por allí radican. Ya nace entubado, es decir, no es un río como tal, es decir, todos los sistemas de residuales tributan a una tubería que lo lleva hasta una presa de regulación, que es la mina, se llama mina de Totolapa, que está por aquí, y de ahí vuelve a entubarse el río hasta aparecer en el área de interés nuestra, que es la que está alrededor de... Lamentablemente no se ve el mouse, no puedo... Pero bueno, en este cuadrito que está aquí, el límite negro indica la zona que se le donó desde la Secretaría de Defensa al gobierno de la ciudad para el uso público, y el marco rojo es el espacio constituido por 19 nanocuencas que tributan a ese espacio. El río aflora donde empieza en la parte inferior izquierda del punto rojo, él aflora allí, viene entubado y allí aflora en nuestro espacio, en la barranca de Tacubaya, hasta este punto donde termina por aquí, que es la presa, un vaso regulador del río Tacubaya, que hay unos 4 kilómetros aproximadamente. Ese es el espacio donde estuvimos trabajando. Es un espacio bien complicado, como todas las barrancas. Es un río muy estrecho, pero con paredes verticales, como les mencionaba, y encontrar soluciones puntuales en el lugar es muy complicado porque a veces hay que llevar una grúa y todo intentando de no derribar ni un solo árbol, lo que complica muchísimo, donde no hay accesos, y eso fue de las cosas que estuvimos trabajando. Comenzamos primero por hacer investigaciones, estudios, que nos pudieran ayudar a definir cosas que tendríamos que hacer. Aún sin tener una idea preconcebida de qué íbamos a hacer, necesitamos entender bien el espacio para poder proponer soluciones que estuvieran ad hoc, que estuvieran específicas en cada punto. Y así comenzamos a hacer estudios de topografía en algunos lugares, como los que están marcados en los polígonos, con un poquito más de detalle. En el resto hicimos vuelos de dron con mucha precisión, tuvimos el topográfico, modelos de elevación digital, una ortoimagen de 10 centímetros de resolución que nos permitía hasta poder ver los árboles. Además hicimos un inventario en campo del arbolado, identificando árbol por árbol de lo que se conocía. Después tuvimos que hacer un trabajo de identificación. Mucho ya estaba hecho y lo que hicimos fue incorporarlo a nuestro trabajo, y otro que sí se hizo un esfuerzo bien grande en campo de identificar las descargas de agua residual directa al río. Solo en ese espacio primerito que está allí a la izquierda abajo hay 67 descargas directas al río. Ya después, como estaba muy cerca del campo militar, bajaron, pero no dejaron de aparecer. Y los que son triangulitos rojos es la red de drenaje, que muchas veces esa red de drenaje de la ciudad, como creció irregular este barrio, conectaban los residuales a la red de drenaje y entonces viene agua pluvial con agua residual y también van al río. Es un montón de descargas que estaba recibiendo el río. Otro de los estudios que hicimos fue... Sí, por favor. No, era normal, no fue bandas, solo fue fotografía. Después hicimos esta red de monitoreo que estuvo basada inicialmente en que en el campo militar habían esos espacios que están identificados, una fábrica de pólvora, una fábrica de estinato de plomo, una fábrica de organización y carga de... Pero en todas se generaban muchos contaminantes de metales pesados. Cuando se entregó ese espacio dijimos, hay que también, no tiene mucho que ver con este proyecto, pero fue el inicio de todo, investigar la contaminación del suelo, y sí encontramos muchísima contaminación del suelo por metales pesados, mercurio, plomo, antimonio, bario, vanadio, había un cóctel de veneno en ese espacio. Pero en ese momento estaba la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en la ciudad y dio la instrucción, no, ahí no vamos a abrir nunca hasta que eso no se remedie. Y en un proceso muy acelerado se hizo por medio de confinamiento de suelo, es decir, trasladamos todo el suelo contaminado hacia los espacios de confinamiento en el país, que además están en el norte del país, porque está en unas zonas desérticas donde se confina ese suelo. Todo se hizo bajo mucha certificación de la Profepa, los laboratorios certificados de que hoy el suelo allí está. Pero sospechábamos que parte de ese material, por estar en el suelo, podía haber ido al río.
Y entonces hicimos toda esta red de puntos en el río. Por suerte para nosotros y para los habitantes de la ciudad, no hay contaminación en el río. Es decir, no hubo arrastre hacia ese lugar y se quedó allí en lo que pudimos remediar finalmente. Los proyectos de remediación sí ya están terminados, es decir, el suelo allí está limpio. Pero allí en este muestreo encontramos, bueno, por aquí lo digo, encontramos, por supuesto, que todos los parámetros microbiológicos estaban alterados, agua residual por todos lados, que los nitritos, los nitratos, los fosfatos, súper alterados en el río, y no se detectó los metales pesados como les mencionaba. Con la UAM Iztapalapa nos ayudaron a hacer un modelo hidrológico de cómo funcionaba el río. Estábamos preocupados porque cualquier instalación que hiciéramos en las márgenes del río por una avenida, como son ríos bien confinados, pudieran perderse. Y nos hicieron este estudio con este perfilado que es, cada rayita verde es como un perfil de modelación de mucho detalle, cada 20 metros prácticamente es un perfil de modelación, y con periodos de retorno hasta de 100 años, determinaron que cuando cae una lluvia fuerte sí sube mucho el nivel del río. Tenemos identificado en cada punto dónde pasa eso, pero que en 2 horas prácticamente se libera todo el agua, ¿no? Y entonces, en función de este modelo hidrológico, también escogimos los puntos donde podía acceso y sobre todo el riesgo de inundación, los puntos donde podíamos hacer intervenciones en el río. Este modelo, disculpen, es una captura de pantalla de una computadora de la UAM, pero se ve lo que habla es sobre las velocidades con las que se recupera después de una. Entonces, en el proceso de rehabilitación como tal, lo convencional que se hace o que se hacía en la ciudad era que en estos barrios marginales que tributaban a las barrancas con agua residual se conectaban estos residuales en una tubería, se llevaban a un punto y se infiltraban hacia el manto, perdiendo primero volumen de agua que puede ser útil para el mantenimiento de los sistemas ecológicos de la ciudad o de alimentación al manto freático que nos interesa. En ese sentido, tratamos de encontrar cómo mejorar la calidad sin perder esa agua. Y fue como llegamos a esta solución. Cada punto que está aquí marcado en este plano es donde hicimos intervenciones. Los tipos de intervenciones fueron hidroseparadores. Ahora les vamos a explicar qué son esos hidroseparadores, como la principal inversión que hicimos en intentar controlar sobre todo sólidos en suspensión en el agua a un nivel bastante detallado. Hicimos como un segundo proceso de tratamiento en muchos puntos, biodigestores, pusimos biodigestores y los biodigestores los conectamos o a pozos de absorción o a humedales, en el caso donde había un pequeñito espacio, para que el agua que llegara al río ya tuviese 1, 2 o 3 sistemas de tratamiento antes de llegar al río. Así hicimos o construimos 8 hidroseparadores, 8 biodigestores, 2 humedales, 9 pozos de absorción y reparamos además 2 plantas de tratamiento que estaban en el campo militar pertenecientes a la Secretaría de Defensa en ese espacio. Aquí les tengo un video, está lamentablemente en inglés, pero creo que se entiende, y si no, pues bueno, tratamos de explicar cómo funciona, qué son los hidroseparadores. Es muy cortito. Stormwater regulations often require treatment of runoff before discharge. This can be a challenge on sites where there is limited space for an above-ground solution. The Contech engineered solution CDS hydrodynamic separator is a below-ground flow-through treatment device that uses multiple treatment processes, including swirl concentration and continuous deflective separation, to screen, separate, and trap trash, debris, sediment, and hydrocarbons from stormwater runoff. The treatment process begins as stormwater enters the system through one or multiple. Déjeme hacer una pequeñita pausa aquí para. ¿Qué estábamos buscando? Que fuese un proceso de limpieza del agua en el que no hubiese que usar energía eléctrica. Así que para eso existen varios hidroseparadores en el mundo, pero encontramos esta patente que tiene dentro de la estructura otra estructura, disculpen la redundancia,
que hace que el agua genere un vórtice dentro. Y entonces ese vórtice permite la separación en 3 cámaras. Una cámara donde esta basura que se ve flotando queda flotando pero no pasa al río. Otra separa los aceites y los hidrocarburos en una cámara, y los sedimentos muy finos que no pasan a través de una malla que retiene hasta el 80% de los sólidos en suspensión en 125 micras. Es decir, incluso hay algunas bacterias que son un poquito más grandes que eso que también quedarían atrapadas en ese sistema. Y que después, en unas tapas que tiene encima, uno puede estar extrayendo y dándole mantenimiento, limpiando, porque sí lleva mantenimiento, ¿no? The inlet flume guides the treatment flow into the unit's separation chamber, where water velocities within the chamber create a swirling vortex. At the heart of the CDS system is a unique indirect treatment screen. Unlike traditional screens that can easily become clogged, water velocities within the swirl chamber continually deflect debris off the specially designed screen to keep it clean. The combination of swirl concentration and indirect screening forces floatables and solids to the center of the separation chamber. 100% of floatables and neutrally buoyant debris larger than the screen aperture are trapped in the chamber, and sediment settles into an isolated sump. Pollutants remain in these sections of the unit until they're removed during maintenance. Stormwater then moves under the hydrocarbon baffle, and the treated water exits the system. The baffle acts as a wall for hydrocarbon containment and prevents agitation of hydrocarbons when high flows spill over the diversion weir. During high-intensity events, the internal diversion weir directs flows greater than the design storm around the treatment chamber. The treatment capacity of the system is not diminished during high-intensity events. The design of the system ensures settled material captured in the sump does not escape, and floatables cannot wash out of the separation cylinder. When the storm event ends, the water surface is returned to the outlet pipe elevation. The CDS system should be inspected at regular intervals and maintained when necessary to ensure optimum performance. Maintaining a CDS is a simple process that can be easily accomplished in less than 30 minutes from... Por aquí les dejo, pero pueden ver más o menos de qué va. Fue un reto. Instalamos 8 de estos equipos, es decir, algunos ya están medio que funcionando. El proyecto, como les decía, todavía está en construcción, pero fue un gran reto porque no se fabrican en México. Se fabrican en Estados Unidos, en Texas, y traerlos desde Texas hasta aquí fue bien complicado. Algunos son tan grandes o más grandes que desde aquí hasta el techo, y tenían que venir y pesan muchas toneladas. Sí. Eso, mira, lo estamos descubriendo en este momento, ¿no? Porque normalmente en Estados Unidos, donde se creó la patente, lo hacen como para el agua de lluvia no llegue a los ríos. Nosotros estamos usando agua residual. El agua residual tiene mucho más sólidos en suspensión y estamos pensando que el tiempo de mantenimiento va a ser mucho menor. Nosotros estamos estimando que cada 3 meses tendría que venir alguien, ¿no? Pero hay que hacerlo. Es decir, creemos que es vital que el sistema funcione, si no, estaría pasando agua encima. Estamos intentando dejar al gobierno que viene las indicaciones de cómo hacerlo, de quién debería hacerlo, y de generar a través de un poco de la presión social de que eso no se vaya a caer en el tiempo. Les decía que fue un reto por el tamaño que tienen muchos de los camiones que traían esto. A veces un solo equipo tenía que venir en varias partes, hasta 4 camiones, a atravesar medio Estados Unidos y medio México para llegar hasta aquí, que fue la parte sencilla. La complicada fue ponerlo en el sitio, en un lugar donde no hay acceso, donde es bien complicado. Entonces, en este sentido, ellos tenían la patente que decidimos buscar, y esta patente era sobre todo por la malla que les mostramos que no se tapa, porque al tener la formita como de concha, el agua que está circulando en dirección contraria filtra el agua, pero no se tapa la malla. Entonces eso nos era relevante, sobre todo para intentar que las partículas que retuviese fueran mucho más pequeñas. Les decía que los estudios que hemos encontrado en línea de investigaciones científicas se retiene hasta el 80% de las partículas que son mayores a 125 micras. De estos son sobre todo los 3 tipos que encontramos en función del flujo
que lográbamos captar en cada uno de los lugares. Es decir, en lugares donde había mucha más concentración de descargas directas al río o que tenían un diámetro, que tenían un gasto mucho mayor, usábamos un equipo más grande. Es decir, la entrada principal del río, que es una de las que manejamos, ahora les vamos a mostrar, pusimos un equipo de los grandotes, que procesa 538 litros por segundo. Entonces, y en otros casos solo 150 litros por segundo y cosas de este tipo. Así, por ejemplo, la entrada principal del río cuando llega de Santa Fe, el río le entran dos puntos. Le entra una que viene de Santa Fe y otro que llega, que también viene de Santa Fe, pero viene por una parte al norte de una autopista que está por ahí, que no entendemos bien por qué hay dos entradas en el río, pero están. Y entonces que tienen una menos caudal. La entrada norte es esta que está aquí, no es uno de los CDS grandes, es solo de 150 litros por segundo. Aquí, lamentablemente no puedo ver lo del mouse, es como se conecta, de cómo llega desde debajo de la autopista y entra al área del río. Aquí, durante la construcción del pozo de visita al que se estaba conectando, una persona metida allí dentro del río. Solo les vamos a poner algunos ejemplos, no vamos a ir a todos los puntos, ni mucho menos. Vamos a tener la oportunidad en la visita ahorita de ver uno de esos puntos donde hicimos más que poner el hidroseparador. Este es que es de los 538 litros por segundo, la entrada principal del río. Ese tubo que está allí es un tubo que tiene 1.80 metros de diámetro, como viene de Santa Fe. Ahí tiene poco gasto de agua, poco caudal, pero en época de lluvia, cuando la mina que les hablaba, que era un vaso regulador que está en Santa Fe, en Totolapa, mina de Totolapa, esta presa manda y es un volumen de agua grandísimo. Hubo que tener mucho cuidado en los cálculos para evitar que además se fuese a llevar la estructura, aunque las estructuras pesan mucho. Otro de los puntos es uno de los sistemas que le llamamos, está muy cercano a donde vamos a ir hoy, pero lamentablemente ese no lo podemos visitar, ¿no? Aunque esté cerca, donde llegan desde la colonia del pueblo de Santa Fe, muchísimo residual. Allí estamos conectando todo. Quiero decirle que nosotros somos bastante insatisfechos, lo mismo Mayal y yo, creemos que hay que hacer mucho más en el río que lo que estamos haciendo en el proyecto. Lamentablemente el tiempo y los recursos no dieron para eso. Este, que es el que vamos a visitar, que es el punto número 6, aquí es, ¿qué estamos haciendo? Conectamos, aquí me voy a... mira, ahora sí apareció el mouse. Ya se desapareció. Aquí está la cuerpo. Y aquí está el cuerpo de agua del río, que es lo que vamos a estar viendo. Por aquí viene una tubería de la colonia de agua residual directa que descargaba el río con 20 pulgadas de diámetro, así de este tamaño. Entonces, cambiamos el curso que venía hasta el río hacia esta ubicación donde pusimos un CDS de los pequeños, porque aunque diga 20, no es de los más grandes, ¿no? Y de ahí había una jardinera no tan bonita, no tan, que decidimos, discúlpenme, me está regañando de nuevo, que sí que no pude quitarlo, que decidimos aprovechar esas jardineras y tratar de construir un humedal subsuperficial. Es decir, que las propias jardineras que están como escalonadas en función de la topografía hasta llegar al río nos sirvieran para filtrar parte del agua que sale del hidroseparador y así llegar hasta el río. Ahora aquí les doy un poquito más de detalle. Los humedales, normalmente los humedales artificiales son de flujo superficial, es decir, una capa de agua pequeña donde las plantas absorben los nutrientes y están con el agua que da hacia el aire superficialmente. Y hay otro tipo de humedal que es un poco más reciente su uso, que es su superficial, que hay como grava, las plantas que están encima tienen tierra, no tienen agua directamente, el agua está por debajo y esta grava hace que filtre mucho de lo. Eso es lo que queremos aplicar. En nuestro caso estaría el hidroseparador, después están 7 o 9 jardineras escalonadas que vamos a estar aprovechando de esta forma, como humedal superficial para al final poder llevar el agua al río. Se ha demostrado, estos puntos que M2, M3, son como los puntos de muestreo que se hacen en estos humedales subsuperficiales y han demostrado una reducción, por ejemplo, del fósforo total, que es uno de los principales contaminantes de los nutrientes que afecta la calidad del agua, y les baja muchísimo la calidad, la concentración de fósforo total en el agua. Y eso es lo que estamos buscando. Hoy, por supuesto, que hasta que eso no esté funcionando, no vamos a saber de verdad cuáles son los resultados que se van a tener. Estamos
confiado de que va a haber una mejoría significativa. Y sobre todo, ¿por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque es un lugar que está conecta desde el acceso a un lugar que también se recuperó como parte de este proyecto de Naturaleza y Cultura, que es la Ermita Vasco de Quiroga. Y es un lugar donde van a transitar muchas personas, donde de hecho ya lo están haciendo. Y allí había muy malos olores. Es decir, por eso después del hidroseparador estamos conectando a este sistema para que el agua no aflore hasta que esté filtrada por estas jardineras humedales en las que estamos trabajando. Les decía, todo es muy experimental, pero tenemos mucha confianza en que va a haber una mejoría significativa, sustancial. Estos son en total los 8 sistemas que se han estado instalando. Aquí les decía, miren esta persona que está en el sistema 7A, por ejemplo, el tamaño que tiene respecto a este, que tampoco es de los más grandes. El sistema 6 es el de la jardinera que le estaba mostrando, ¿no? Y aquí le voy a dar la palabra a Mayalis porque hay una parte que no hubiese salido y que no va a salir en el futuro si no se logra una concertación social con la comunidad. Hay algo que me sorprende de México y es lo fácil que con muy poco esfuerzo las personas se enamoran del medio. Quizás por algo cultural, pero si uno usa las palabras correctas y usa las acciones correctas, logra que la gente realmente se enamore de su espacio y que se apropie de lo que se haga. Y creemos que este es uno de los mejores ejemplos. Amén. Hola, ¿qué tal? Ay, ahora ya se escucha demasiado fuerte. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. ¿Allá tenías una pregunta al fondo? ¿No? Vale. Digamos, con este primer acercamiento a lo que ha sido la experiencia propiamente técnica del proyecto, vamos a introducirnos también de manera muy general a la otra vertiente que tiene que ver con el proceso de articulación social, porque si este y otros proyectos en Ríos han tenido esta característica, ¿no? La orientación que ha prevalecido es una orientación de tratamiento socioecosistémico. ¿Por qué? Como ya veíamos en la pantalla previamente, si nos puedes compartir otra vez la lámina de la cuenca. En la cuenca, pues vemos por un lado está toda la zona natural o que todavía tiene superficie permeable con cierta vegetación, ¿no? Con diferentes grados de deterioro de esa vegetación, y está, al menos en este segmento, el río a cielo abierto, pero también observamos un montón de edificaciones alrededor de esa isla verde. Entonces, las cuencas, las subcuencas, las nanocuencas en la Ciudad de México se volvieron ya con el paso del tiempo socioecosistemas. Entonces, tenemos que abordarlas en ese sentido porque todo lo que pasa en estos espacios, en estas zonas que se quedaron aisladas por el crecimiento urbano, están determinadísimas por la actividad humana. Es decir, lo que encontramos ahora de la acumulación de residuos, del vertimiento de aguas residuales y varios etcéteras negativos, también pueden ser muchas actitudes positivas. Estos aspectos culturales, ¿no? De conductas humanas que impactan en el ecosistema, pues tienen sus consecuencias para la propia presencia humana. Es decir, si tenemos residuos sólidos, contaminamos los suelos que podríamos estar produciendo o simplemente en los que podríamos tener áreas verdes recreativas. Si tenemos aguas residuales, pues estamos también atentando de manera directa, casi inmediata, contra nuestra salud, porque estamos oliendo todos los vapores que se desprenden de eso, con el sinnúmero de consecuencias que se van detonando, ¿no? Y que se van acumulando por estas primeras acciones deliberadas y sin conciencia, ¿no? de nuestros impactos.
Pero bueno, no quiero centrarme en todo eso malo y feo, porque finalmente hay un montón de material que se puede consultar en relación a eso, sino justamente centrarnos en todo el potencial que tienen estos espacios que han sido utilizados como drenajes y como tiraderos, y que todo mundo con el paso del tiempo le fue dando la espalda a las barrancas, negándonos a nosotros mismos como habitantes la oportunidad de una convivencia pues más sana. Pero que no haya sucedido en las últimas décadas no quiere decir que no podamos cambiar estas conductas y volver estos procesos que ahora están en negativo hacia una conducta más positiva y de una relación más sana con el entorno. Entonces, considerando como dos subsistemas, el sistema social y el subsistema natural, pues vemos que hay esta interrelación. Al final, lo que queremos es que toda la pérdida de servicios ecosistémicos que tenemos en este momento se recupere. Quizás la estructura original de los ecosistemas ya no se va a poder recuperar, pero sí podemos recuperar componentes y sobre todo podemos recuperar funciones y en consecuencia podemos recuperar calidad de hábitat, calidad del entorno urbano y servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, con esta orientación que no viene, o sea, que no es nada más, decía yo, una orientación que se decidió para este espacio particular, sino que lo venimos estudiando de otras experiencias previas. Por ejemplo, ya se había trabajado en el río Tarango, ya en el río Eslava, ¿no?, que es el tributario principal del río Magdalena, y todo lo que aquí venimos a proyectar y a ejecutar tiene su precedente inmediato, hay muchos otros antecedentes, pero inmediato hablando en términos de esta administración, tiene su precedente en los modelos experimentales que también pudimos llevar a cabo en esos otros dos ríos, ¿no?, que también forman parte del sistema de Barrancas del Poniente. Y es importante señalar que en esos otros dos espacios, digamos, el proceso en estos 6 años se ha venido escalando. En Tarango tuvimos la oportunidad de hacer el experimento en medio kilómetro de río. En Eslava pudimos aumentar el grado de intervención a 1 kilómetro, y con esa experiencia que recopilamos tanto en lo técnico, ambiental, como en lo social, fue que pudimos aventurarnos a hacer la propuesta pues tan arriesgada que hicimos acá para 4 kilómetros en el río Tacubaya, ¿no? Porque, digamos, no fueron ocurrencias, fue también el resultado de 2 experiencias previas, donde pudimos también medir lo que funciona, lo que no funciona. Por ejemplo, en el caso de cómo activábamos la autoorganización de las comunidades alrededor del río Tacubaya, a diferencia de las otras 2 experiencias, no lo hicimos introduciendo brigadistas que inmediatamente empezaran a trabajar con la limpieza de la barranca, con la limpieza de residuos sobre todo, sino que acá la estrategia viró hacia primero capacitar promotores ambientales. Sí, igual que en el caso de los brigadistas que hacían limpiezas, obviamente los promotores ambientales pues tendrían que emerger de la comunidad, ¿no? Y entonces para eso pues habría que hacer un mapeo de actores, acercarse y conocer a estos actores que son los que podrían tener un perfil de promotoría ambiental, y no nada más por las habilidades, sino porque tuvieran un peso específico en la comunidad, ¿no?, y credibilidad sobre todo. Entonces, eso me remite, por ejemplo, que una de las enormes ventajas que ya teníamos aquí en Tacubaya es que
10 años antes, o sea, porque justo, ¿no? Estos procesos hay que ir reconociendo cómo como sociedad nos cuesta una brecha importante de tiempo concretar y llegar a estos momentos. 10 años antes ya habíamos intentado correr un modelo similar para el río, que fue un primer acercamiento que se tuvo a través de la Universidad Iberoamericana, y una de las compañeras que estaba en ese entonces ahí, que ahora creo que trabaja acá, que es Cecilia Barraza, con ella entonces trabajamos toda esta parte social. Ella tuvo la oportunidad de trabajar con muchos de estos actores, en varias de las colonias, y ese capital, ¿no?, humano lo recuperamos. Dijimos, pues a 10 años de distancia no nos podemos dar la oportunidad de perder lo que ya se había construido, porque además se había generado toda una expectativa, ¿no?, con la gente entonces. Y todavía nos lo reclaman, ¿eh? O sea, los vecinos todavía nos dicen, bueno, llegaron tarde, ¿no?, pero llegaron. Y en realidad no es que llegamos nosotros, ¿no? O sea, en realidad es un proceso social, o sea, que nos toma a la academia, a las instituciones de gobierno, a la iniciativa privada, en fin, a todos nos toma un espacio importante para ir acercándonos, como incluso desde mentalizándonos qué tendría que ocurrir para que pudiéramos ir avanzando en estos proyectos y poco a poco irlo viendo manifestado en el espacio. Bueno, otra de las, si podemos regresar a donde vamos a ir ahí a Bellavista. Ajá, en este espacio, por ejemplo, hace 10 años era un espacio que no había jardineras, era parte del suelo natural de la barranca. Y una de las cosas terribles, bueno, entre comillas terribles, que sucedieron en esta administración es que se pusieron estas jardineras que después, claro, le dimos la vuelta y lo aprovechamos para utilizarlas como humedales, pero un espacio que era natural, que pudimos haber potencializado todavía más y mejor, pues alguien de la institución, bueno, no de la SEDEMA, sino de otras instituciones, llegó y dijo, pues aquí se nos ocurre que podría quedar una jardinera. Y bueno, fue, la verdad, un desastre horrible, porque por dos cosas. La primera es que a veces las buenas intenciones no son suficientes para que algo funcione, al menos en esta lógica de lo socioecosistémico, ¿no? O sea, realmente debemos de tener claro qué aspiraciones tenemos en el territorio y, por supuesto, socializar y lo más posible consensuar. Entonces, cuando se pusieron esas jardineras, 2 años o 3 años atrás, la gente de la comunidad saltó, porque 10 años atrás se había hablado con ellos de cómo podíamos aprovechar esa franja para hacer un humedal. Y no era nada que ver con lo que ellos estaban viendo, con una serie de bloques de concreto que no tenían ninguna utilidad. Ya les mostraremos las fotografías de todo ese proceso. Y entonces ahí perdemos la credibilidad como institución me refiero a todas las instituciones en general, perdemos credibilidad ante la comunidad porque lo que ocurre en el territorio no es la expectativa, ni cercanamente, ¿no? Pero también, por otra parte, nos topamos con esta que, bueno, como institución a lo mejor queríamos hacer algo bien, pero no teníamos la capacidad técnica ni el conocimiento para hacerlo bien, ¿no? Entonces también hay que ir reconociendo y también hay que ir aprendiendo de esas situaciones. Afortunadamente se le pudo dar la vuelta y aprovecharlo como jardineras para humedales. Pero eso nada más es un ejemplo de cómo el fenómeno de lo socioecosistémico no nada más permea en las comunidades cercanas a un espacio natural o no, o sea, también está permeando en las instituciones.
Para nosotros fue muy difícil que, por ejemplo, el sistema de aguas nos acompañara en este proceso, ¿no? De manera convencida, porque no querían, o sea, para sistema de aguas, que son unos expertazos en ingeniería hidráulica y de verdad cada año nos salvan del colapso por las inundaciones, y saben hacerlo, eso que saben hacer, lo saben hacer muy bien y no nos metemos con eso, pero cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, es como… no, eso no funciona, eso nos pone en riesgo, nos vamos a inundar todos y no vayamos por ahí. Y entonces tuvimos que insistir mucho desde adentro, o sea, de verdad que había mesas así de tensión, de tensión a puntos que había que cuidar, porque no había una aceptación dentro del propio gobierno para que probáramos y ensayáramos este tipo de soluciones. Entonces, este fenómeno social, pues primero tuvo que brincar también los obstáculos que se venían dando desde adentro del propio gobierno, ¿no? Y luego las cosas que de repente ya nos ganaron porque Secretaría de Obras tuvo un recurso antes que nosotros y entonces lo ejecutaron justo ahí donde teníamos pensado hacer el humedal y quedó otra cosa y bueno, ya, para que les repito, lo vamos a ver en campo. Pero bueno, echando mano de las experiencias previas y de todo este bagaje que nos dieron los 10 años anteriores y las 2 intervenciones en los otros 2 ríos que les comento, hicimos un diagnóstico socioambiental, más o menos ya con la ventaja de que ya ubicábamos a ciertos actores y los convocamos a ser capacitados en este proceso de promoción ambiental, ¿no? Y entonces, ¿en qué consistió? Ahora sí, si nos regresamos ¿antes? Ajá. ¿Aquí? Esa, sí. La capacitación en su primera fase, pues fue que estos brigadistas que se reclutaron, pues desarrollaran un poco de manera más fina sus capacidades de comunicación y que esas capacidades de comunicación no se disiparan, sino que fueran como muy concretos, muy específicos. Hubo que explicarles en qué consistía el proyecto técnico, qué son los hidroseparadores, qué son los biodigestores, qué son los humedales, y hubo que simplificar un montón el lenguaje, porque además estamos hablando, en general las barrancas, digo, hay lugares de desarrollos residenciales costosísimos, pero en general lo grueso, la gente que vive en los bordes es gente de escasos recursos, evidentemente, que solo así se pone, ¿no?, en esos niveles de riesgo, pero, y eso también muchas veces está asociado a la baja escolaridad. Entonces, no hay manera de hablar con tecnicismos, ¿no? O sea, todo tiene que ser muy sencillo y hablar del funcionamiento de estos sistemas, que además son para todos novedosos, repetirlo las veces que sea necesario, ¿no? Y bueno, y también siempre como recordarles y reforzar que ellos también tienen un montón de saberes y que esos saberes son apropiados y aprovechables para fines del proyecto, ¿no? O sea, saberes, por ejemplo, de cuántas personas viven en esta calle, cómo está configurada esta casa que tiene unas escalinatas por aquí, por allá, que me va a permitir llegar, porque además no hay otra manera de llegar. O sea, si yo voy con el vecino, específicamente el vecino que vive en la cerrada La Morena, en la tercera casa, y bajo las 75 escalones, y en el escalón 75 doy vuelta a la derecha, ahí encuentro un espacio disponible suficientemente seguro para colocar uno de estos
estos monstruos, ¿no? Ajá. Y entonces, eso es algo que para nosotros era oro molido, ¿no? Ese tipo de conocimiento tan detallado del territorio y de la configuración espacial de lo construido, pues fue de verdad, nos ahorró muchísimos dolores de cabeza. Bueno, entonces estos compañeros tuvieron que hacer este ejercicio de acercamiento con sus vecinos, primero hay quien quiso hacerlo con sus vecinos, hay quien dijo, no, yo no me llevo bien con mis vecinos, pero conozco a la directora de tal escuela y me voy a trabajar a la escuela, hay quien tiene un puesto afuera del mercado y conoce a todos los de los puestos. Entonces, cada quien tuvo como la libertad de elegir su rango de acción y la población específica a la que se iba a dirigir, y nosotros confiábamos en que ya, en el reconocimiento social que ellos ya tenían en la comunidad, ¿no? Entonces nada más fue estar recordando, no dispersarnos, porque claro, cuando uno se acerca a los vecinos pueden salir N cantidad de problemas, que si la luminaria, que si el perro ladra mucho, en fin, una cantidad que nosotros había que dejar claro que no iba a haber manera de que poder atender todas esas inquietudes, ¿no? Entonces, ser muy específicos en lo que se quería comunicar y en la segunda etapa, bueno, ya se hicieron ya se generaron otros materiales más detallados, algunos mapas, algunas infografías, incluso lonas para que se pudieran apoyar en las lonas, con las explicaciones en las escuelas, o de estas pendones, que es una lona que se pone en la mochilita y entonces el promotor ambiental va paseando con su pendón y a quien le cause curiosidad lo intercepta y ¿qué estás haciendo con eso? ¿No? ¿Y de qué va? Y entonces ya se aprovecha para ir comunicando. Entonces, bueno, la verdad es que son un montón de estrategias así pues la verdad que de filigrana, ¿no? Que cada una de estas 15 personas desarrolló y vio lo que mejor le funcionaba. Y finalmente, para matizar mejor esta parte de la comunicación social, se hizo una gran apuesta por las actividades artísticas, ¿no? O sea, apelando a que el arte pues, es un mecanismo excelente para la sensibilización, sino que el mejor. Y bueno, a través de estos promotores que ya conocen su comunidad, nos encontramos con un montón de artistas locales, desde muralistas, músicos, performanceros, o sea, gente que hace diferentes artes o expresiones artísticas, y los convocamos igual, pues fuimos aprovechando estas capacidades y se fueron detonando microencuentros en las diferentes colonias, ¿no? Entonces, de repente, el miércoles a las 4 de la tarde hubo un pequeño guiñol, ¿no? O a las 12 del día cuando iban saliendo los niños de la escuela. El sábado se aprovechó más bien una mesa en la ermita, porque ahí llega el público, a la mitad de la mesa informativa un performance entre danza, teatro, con telas. Entonces, bueno, o sea, fueron como también muchos los dispositivos artísticos que se fueron desplegando, así como que dando rienda suelta a lo que cada quien quería experimentar. Y bueno, la suma de todo eso ahora nos tiene en el momento empatando el cierre de la parte técnica, donde ya nada más estamos viendo los últimos detalles para que podamos dejar en funcionamiento las biotecnologías. Ahora estamos en el momento en que toda esa gente a la que se le fue
por lo menos le llegó, ¿no? De oídas, por lo menos de algo se enteró, y entonces estamos haciendo convocatorias para tequios, en donde se les están llevando a recorridos guiados para que puedan ver, ¿no? y tocar y hasta oler la diferencia entre el agua que entra a los sistemas y el agua que sale. Y ha sido muy estimulante para la gente que vive ahí, que todavía los abuelitos, las personas más grandes, todavía tenemos gente que relata que bajó a bañarse a la barranca, al río. O sea, que el deterioro ha sido bien rápido, estamos hablando de no más de 50 años. Entonces, como todavía hay esa posibilidad de vínculo entre la gente más grande y los más jóvenes, hay todavía esta conmoción, ¿no? Que les está causando a la gente local de entrar y ver que después del hidroseparador, el agua pues ya lo vamos a ver, pues, o sea, ya no tiene el color ni el olor que cuando entra, y después del biodigestor mejora, y después del humedal mejora todavía más, y además bajamos a uno de los manantiales y vemos que por lo menos 500 metros el manantial está fluyendo a cielo abierto sin gota de contaminación, caray, eso está permitiendo también en 500 metros, o sea, son solo 500 metros, pero esos 500 metros detonan el regreso de la flora, de la fauna, de la convivencia, o sea, de que los niños vean desde las ventanas de sus escuelas que ya pasó el mapache o que ya pasó la ranita, que hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Entonces, bueno, se detonan estas situaciones que la verdad son maravillosas, que falta por hacer muchísimo, por supuesto. Estamos hablando de un proceso de restauración ecohidrológica en el mejor de los casos, y ahorita en ese proceso estamos en la etapa 1 y ni siquiera estamos completando la totalidad de las fuentes de contaminación. Sí. Sí. Sí, pues los tequios es una palabra náhuatl, y no sé exactamente el significado, pero sé que refiere al trabajo comunitario, ¿no? A la colaboración voluntaria de los vecinos para hacer un trabajo. Por ejemplo, si la pared de mi casa tiene una gotera, entonces el sábado todos nos ponemos de acuerdo y vamos a ayudarle, vienen todos a ayudarme a tapar la gotera, y nadie cobra por eso, porque sabemos que cuando la otra persona tenga algún inconveniente, todos vamos a acudir a ayudarle a solucionar el problema. Eso es un tequio. También, digamos, para facilitar la comprensión, también se pueden entender como jornadas vecinales, ¿no? de trabajo voluntario. ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? Okay. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Entonces, ya las vísperas del cierre y de la entrega del proyecto, en la parte social es muy importante consolidar que no solo la noción, sino un grupo de vecinos que puedan asumir y que puedan ser como los responsables, receptores en esta primer fase de la responsabilidad del seguimiento al proyecto. ¿Y qué implica este seguimiento? Del lado urbano, el seguimiento implica estar duro y dale con los vecinos, duro y dale con las escuelas, duro y dale en los espacios, lo que ya saben hacer, estar recordando que ya se hizo un esfuerzo para sanear el río y que tenemos que comprometernos en mantener la biotecnología que se instaló. Está hablando muy fuerte. Este sí funciona.
Y una de las cosas, por ejemplo, que muy bellas que resultaron y que creo que podemos también seguir por ahí, es los vecinos generaron un tríptico donde hicieron una investigación, los acompañamos en la investigación, pero el trabajo fuerte lo hicieron ellos, donde establecen, a ver, en vez de Vanish se usa tal cosa, en vez de detergente, el que sea, ¿no? Bueno, de tal marca se usa esta otra marca. En vez de tal, se usa vinagre con bicarbonato, ¿no? Entonces, ellos se dieron a la tarea de explicar todas esas cosas que hacemos en casa y que desde casa contaminan el agua, cómo podemos ir generando la alternativa y la sustitución de compuestos contaminantes por compuestos que son biodegradables y que van a permitir mayor vida útil a los sistemas que ya se instalaron. Eso del lado urbano. Y del lado de la barranca, pues también estarse yendo a dar unas vueltas, estar regresando a hacer tequios para las reforestaciones, para las limpiezas y para empezar a ir generando también la noción de que podemos otra vez echar mano de la biodiversidad, particularmente de la vegetación, que todavía tiene muchos elementos nativos en la barranca, reforzarlos adentro de la barranca, pero reforzarlos también afuera, para ir generando esta posibilidad de los corredores biológicos en las calles, ¿no? Poniendo las especies que son propias de esos espacios, ir haciendo estas sustituciones de la infraestructura gris y el equipamiento convencional por infraestructuras verdes, y con el paso del tiempo, pues, como decía al principio, ir generando realmente estas relaciones o estos vínculos de salud, ¿no? Y de reconocimiento mutuo entre el espacio natural, entre el río y el espacio construido y los humanos. Pues ahí vamos, en eso estamos todavía, esperamos hacer un cierre lo suficientemente contundente con la gente para que eso quede claro y ellos le puedan dar seguimiento con la siguiente administración. Sí, por favor. El diagnóstico consistió en elegir algunos núcleos dentro de las colonias y hacer encuestas, ¿no? La encuesta no nos tardamos tanto porque ya la teníamos más o menos trabajada con las otras dos experiencias previas. Y el ejercicio de ir a las casas o a las calles para el levantamiento de la encuesta fue rapidísimo. En 3 semanas se recopiló la información. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, por favor. Pero que termine ella, ¿no? Sí, pero que no la oye. Gracias. Bueno, mi primera pregunta tenía que ver con cuáles fueron los retos más fuertes que tuvieron dentro de la articulación social, y la segunda pregunta es cómo detectaron, o bueno, si hubo momentos en los que la comunidad, quizás al inicio, era apática o renuente como a integrarse a las ideas que ustedes tenían para justo vincular a la comunidad. Gracias.
Ah, ya se puede. Si quieres, ese lo dejamos para… Bueno, a ver, de los principales retos es pasar del dicho al hecho, ¿no? Porque mucha gente escucha, hay mucha gente que sí escucha, y la que no escucha se puede buscar el momento, las palabras. O sea, eso fue parte de la primera capacitación que nos ayudó a ayudar una comunicóloga. ¿Qué cosas observar en tu interlocutor para saber si tiene prisa, si nada más hay que decirle, oye, ya sabes que se está rehabilitando el río Tacubaya? Ah, no se vaya, ¿no? Pero ya quedó la idea. O sea, las estrategias de comunicación son diversas, pero no es tan difícil, aprender a hacer esa lectura y dar los mensajes adecuados en el contexto adecuado. Lo que es difícil es que la gente que escucha más o menos esté dispuesta a aceptar que entremos a su casa, que veamos si hay hay algún acceso factible por ahí por su casa, que ponga… Sí, decía que pongamos un biodigestor en su traspatio, ¿no? Aunque ese traspatio, o sea, la gente va asumiendo que es su traspatio, aunque ni eran originalmente dueños de los terrenos, llegaron y están ahí de manera irregular y bueno, asumen que como ya nadie puede entrar al terreno que está detrás de su casa, pues es suyo, ¿no? Entonces, cuando llegamos les decimos, pues recuerda que esto no es tuyo y recuerda que estás contaminando la barranca y el río, por favor permítenos poner un sistema de tratamiento para captar tus aguas y captar las de los vecinos, porque solamente en este cachito se puede. Bueno, eso ya es diferente. Entonces, también hay todo un proceso. Ahí, por ejemplo, trabajamos con un antropólogo, ¿no? Entonces, este antropólogo no sé, hay vecinos que en aras de que nunca los encuentres, te citan a las 9 de la noche. Pues hay que ir a las 9 de la noche. O sea, si ellos te están diciendo que esa es la única hora en que los encuentras, hay que ir a las 9 de la noche. Y si de todas maneras no te abren, pues al otro día hay que regresar y tocar, insistir. El caso más crítico que tuvimos fue de una persona que tiene profesión, que es una dentista, vertiendo sus aguas así flagrantemente y además pues también ahí seguramente con residuos médicos. Y bueno, la dentista tiene una vecina que es su familiar y que en algún momento de la historia se dejaron de hablar, se pelearon y se odian. Y entonces la vecina no quería que el biodigestor, bueno, fue un rollo primero que aceptara el biodigestor, bueno, lo aceptó, pero después cuando se le dijo que el biodigestor a donde iba a ir su agua residual lo iba a compartir con la vecina, o sea, que su agua residual, dicho coloquialmente, que su caca se iba a juntar con la caca de la vecina, no lo pudo aceptar, no pudo. La tuvimos que obligar. O sea, entonces tuvimos que pedirle a otra área de la SEDEMA, digamos al área policíaca de la SEDEMA, los abogados, ¿no? Los policías ambientales, pues preséntense porque ya esta mujer ya no hay manera, ya no nos abre, nos da portazos en la nariz y no hay manera. Entonces tuvieron que ir los agentes ambientales, tocar su puerta, meterse a su casa, decirle, usted está contaminando y aquí está el acta y la vamos a denunciar y le vamos usted no tiene ni permiso para tener un consultorio aquí.
Entonces, como ya se sintió, o sea, no nos hubiera gustado llegar a ese nivel, ¿no?, de tensión, pero a veces, pues ni modo, a veces se llega, ¿no? Y ya, o sea, sucedió eso y ya inmediatamente la llamada al antropólogo, quiero volver a tratar contigo y solo contigo, porque el antropólogo es muy amable y bueno, se pudieron conectar, ¿no? Gracias. ¿Toda la participación social fue voluntaria, aparte de este caso? Tengo otra pregunta, nada, espera. Más que pregunta, que les cuentes a Meyali si esto generó, que yo sí sé que puede generar, pero quiero que lo cuentes, los trabajos que le llaman verdes, los trabajos verdes y cómo fue esta generación de trabajos verdes. Nos quedan 3 minutitos, 5 para seguir y adelante. Sí. Pues es muy a propósito de la pregunta de la compañera. Al principio, cuando entramos en la administración, sí eran trabajos voluntarios. En Tarango y en Eslava tocó que fueran trabajos sin ninguna remuneración. Y bueno, eso nos permitió identificar a la gente que estaba realmente comprometida y con la que podíamos contar para un trabajo más sostenido. Y afortunadamente, después apareció el programa de empleos verdes, que es un programa de la Secretaría del Trabajo, que se había estado también como elaborando, ¿no?, junto con la SEDEMA, y le habíamos estado dando vueltas, y que finalmente salió en el 2022, que fue la primera experiencia que tuvimos con empleos verdes y solamente limpieza de residuos sólidos. Y cuando llegamos a Tacubaya, esos empleos verdes, les decía, ya no fueron nada más para brigadas de limpieza o de reforestación o yo qué sé, fueron específicamente empleos verdes para promotoría